Este libro realmente trae un gran trabajo desde 2021-2022, que es cuando nos llega la idea o nos llega la oportunidad de participar en las convocatorias que emite Comecit. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la convocatoria Mujeres Científicas, el inicio, vamos a hablar sobre el levantamiento y tratamiento de la información, vamos a hablar sobre los primeros trabajos que resultaron con esta base de datos, también vamos a hablar sobre la invitación a profesores para trabajar en el capítulo del libro y la guía de autor que se trabajó con ellos y las fechas que les dimos, así como las revisiones internas de capítulos, la revisión por pares y el envío editorial y publicación del libro. Como se pueden dar cuenta, realmente es el paseo, todo un panorama sobre lo que hicimos para llegar al libro. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar aquí, pues ya les mostramos la portada me voy a poner aquí mejor. Ya les mostramos la portada aquí del libro y bueno, ahí se puede ver Texcoco, ¿no? En los puntitos, pues bueno, ahí está Texcoco. Entonces, comienzo. El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Comecit, pues emite sus convocatorias y una de estas convocatorias es el financiamiento para investigación de mujeres científicas. Aquí para decir, pues bueno, nuestra directora, la doctora Nancy, nuestra directora de academia, pues nos dice, está esta convocatoria, profesoras, vean la manera de participar. Entonces, en ese momento éramos 3 profesoras involucradas. Bueno, por alguna circunstancia esta profesora, la tercera profesora ya no está, entonces quedamos 2, pero bueno, empezamos a desarrollar el proyecto las 3 profesoras y decíamos, ¿qué podemos hacer de tal manera que el proyecto que nosotros logremos subir a la convocatoria pues tenga un impacto en la región, pero que además también de que tenga un impacto proyecte a la institución, a la Universidad Politécnica de Texcoco, que es en la que nosotros estamos ahorita? Bueno, pues entonces volteamos a ver cuál era la oferta educativa de la universidad y veíamos que nosotros en la academia a la que pertenecemos pues está Administración y Gestión Empresarial, Administración de Empresas, está Comercio Internacional y Aduanas y Logística. Entonces, bueno, ¿con qué podemos participar? Y de ahí sale, no hay nada sobre las MIPYMES. Vamos a hacer algo sobre las MIPYMES y en Texcoco. Y entonces pues ya empezamos a dialogar, a platicar con nuestra jefa, la doctora Nancy, y entre las 3 profesoras, la maestra Heidi, la doctora Elizabeth y su servidora, y ya llegamos a un diagnóstico de las MIPYMES. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta, teníamos prácticamente un mes y medio, es un mes, ¿no?, en promedio para terminar. La convocatoria salió muy rápido y sobre eso teníamos que trabajar con todo lo que se necesitaba, incluso para generar la idea y el proyecto. Y el proyecto, pues por supuesto, no tenía que tener más de 20 hojas. Entonces, bueno, participamos con el proyecto Diagnóstico de las micro, pequeñas y medianas empresas de Texcoco, Estado de México, y el objetivo general planteado fue conocer la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio de Texcoco, Estado de México, a partir del análisis sistémico para proponer líneas de acción que contribuyan a la competitividad o en la competitividad de las mismas. Ese fue nuestro objetivo general, tuvo 3 objetivos específicos y fuimos favorecidas. Al ser favorecidas, tuvimos acceso a un monto de 100,000 pesos. Aquí, pues hay que decir que el 65-70% se fue para el levantamiento de la información, para el trabajo de campo. Entonces, pues nuestra clave fue 2021-99, esa fue la clave de nuestro proyecto cuando fuimos favorecidas al ser seleccionadas. Entonces, ¿cuál fue nuestra área de estudio? Pues fue el municipio de Texcoco. Todas las empresas, empezamos con el micro, pequeñas y medianas. Pero entonces, ¿de dónde salía esta población? ¿Cómo la íbamos a determinar? Bueno, echamos mano del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas que INEGI tiene, lo tiene en su plataforma y es una forma de tener ahí un directorio de estas empresas. Y ustedes pueden ver incluso ahí está actividad económica, tamaño del establecimiento, área geográfica. Entonces nosotros seleccionamos las MIPYMES, ¿sale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues bueno,
aplicamos un muestreo estratificado. Aquí hay que decir también antes que esta selección de la DNUE, por supuesto, se hizo una limpieza de la base porque había datos, había establecimientos duplicados e incluso había establecimientos que con toda la dirección que traían, bueno, faltaban datos importantes para poder localizarlos. Y aún así, basta aquí también decir que incluso ya cuando salieron a campo los chicos, había establecimientos que ya no se encontraban, ¿no? Que ya no estaban y que incluso tenían un año y medio que ya habían desaparecido. Y hay que recordar también que esto se levantó en época de COVID. Entonces, bueno, aquí pasaban varias situaciones, la actualización de INEGI sobre la DNUE, que a veces no alcanzaban a pasar las actualizaciones, o bueno, inmensidad aquí de situaciones. Entonces, pues bueno, ya al depurar esta base de datos con las MIPYMES de todo el municipio de Texcoco, quiero decir que no solo es de la cabecera, sino fue todo el municipio de Texcoco, sale una población de 5.990 unidades. Entonces, el 96% de estas eran microempresas. El tamaño de la muestra entonces fueron 266 con un nivel de confianza de 95%. Entonces, se aplicó un muestreo estratificado y dentro de esto se realizó después un muestreo simple aleatorio. Gracias. Bueno, esta es la carátula de la encuesta que se levantó. En un inicio la doctora Arely les decía que el análisis que nosotros hicimos fue a través de algo que se le llama el análisis sistémico. Para esto ya hay encuestas diseñadas para hacer este tipo de análisis. Lo trabaja mucho un autor que se llama Posadas. De hecho, hay una red latinoamericana sobre administración y gestión empresarial que cuando hacen diagnósticos a las empresas utilizan esa metodología. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, ya hay una encuesta, vamos a ver qué tanto nos sirve. Obviamente la parte principal que tiene que ver con las entradas, procesos y salidas de las empresas prácticamente no lo modificamos, pero lo que hicimos fue una adaptación de la encuesta que ya estaba planteada, que ustedes sabrán que es algo que también de pronto se puede realizar. Para la aplicación de la encuesta, digamos ya en el trabajo de campo oficial, pues hicimos una prueba piloto, porque la realidad es que es una encuesta que en promedio tardábamos en levantarla con los directores de las empresas alrededor de 40 minutos. Era una encuesta demasiado larga, o sea, eran alrededor de 266 ítems, lo que nosotros les preguntamos a cada una de las empresas. Entonces hicimos una prueba piloto. Ahí identificamos pues las áreas de mejora, si se entendían las preguntas, etcétera, etcétera. Y también mencionarles que la mayoría de las preguntas se levantaron a través de una escala Likert, sobre todo, insisto, la parte de las entradas, los procesos y salidas de las empresas. Entonces, Arely ya les adelantó que pues el trabajo realmente se hizo en época de COVID. Los trabajos iniciaron el 30 de noviembre del 2021 y pues esto se hizo gracias a la colaboración del trabajo de nuestros estudiantes. Trabajamos con 54 estudiantes, la mayoría de ellos pertenecían a la carrera de Administración y Gestión Empresarial, aunque también hubo algunos compañeros que venían de la licenciatura de Comercio Internacional. Recordarán que cuando Arely les mencionaba, o sea, esta convocatoria que emite Comecit, queremos hacer un proyecto, pero hay que tratar de hacer algo que impacte a la región. Lo hicimos en ese sentido, pero también pues considerando lo que nosotros ofrecíamos en la universidad y también para que fuera, o sea, lo que buscamos fueron, dijera el doctor Manrubio, ¿no? Relaciones ganar-ganar, que nos sirviera a nosotros para terminar el proyecto, pero que también les sirviera a nuestros estudiantes. Entonces, una vez seleccionados estos estudiantes, que bueno, o sea, Arely y yo pues damos clases en la universidad, uno cuando da clases, cuando trabaja con los estudiantes, vas identificando a chicos y chicas que pues tienen cierto talento, o ya por lo menos que son responsables, ¿no? O sea, ya lo demás quizás está de más, pero con que sean responsables, pues ya es un primer filtro. Entonces, antes de, Arely y yo estuvimos como, vamos a invitar a este grupo, vamos a invitar a fulanito, y así fue como formamos nuestro equipo de trabajo. Entonces, los chicos levantaron entre 5 y 6 encuestas. Claro está que aquí también pues fue cuando identificamos talentos para el trabajo de campo. Ustedes, la mayoría, ya han hecho el trabajo de campo y recordarán que pues no es cosa fácil.
Entonces hubo estudiantes que nos levantaron hasta 11 encuestas y hubo estudiantes que nos levantaron 3. Entonces, y bueno, es parte de la experiencia. Entonces, el trabajo de campo empezó el 13 de diciembre del 2021 y acabó el 28 de enero del 2022. Arely menciona mucho que fue en la época de vacaciones, pero al final creo que fue algo favorable porque los chicos, bueno, mencionarles, nosotros venimos de la UPTEX. Uno pensaría que los estudiantes que están en UPTEX todos son de Texcoco, pero curiosamente son estudiantes que vienen de Chalco, que vienen de Chicoloapan, o sea, vienen del otro lado, la minoría la verdad es que son de Texcoco, pero aún así pues nos favoreció bastante que el trabajo de campo haya sido en vacaciones porque pues no se traslapaba con sus actividades en la universidad. Entonces ellos nos ayudaron a levantar las encuestas, también nos ayudaron a vaciar la información a una mascarilla en Excel que se diseñó y también nos ayudaron en la elaboración de más bien en los primeros tratamientos que se le hizo a la base de datos que se recopiló. Y bueno, mencionarles que hace rato mencionaba Arely, el financiamiento que el Comecit nos dio para el proyecto fueron de 100,000 pesos. La mayoría de este recurso se fue para trabajo de campo, es decir, a los estudiantes les pagamos las encuestas que cada uno levantó, una manera también de incentivarlos. Claro está que eso lo dijimos como que al final, ¿no? O sea, cuando los invitamos, más bien el gancho fue, allá en la universidad los estudiantes tienen que cumplir con estas 3 cosas que le llaman la estancia 1, la estancia 2, y nosotros cuando los invitamos con nosotros pueden, digamos que finiquitar ese trámite. Entonces, digamos que ese fue el gancho y ya al final fue una sorpresa el hecho de que les pagamos las encuestas y ahí fue donde se fue la mayor cantidad del trabajo de campo. Entonces, como les decíamos, los alumnos que estuvieron con nosotros, la mayoría fue de administración, que cumplieron su estancia 1, es decir, en ese tiempo fueron estudiantes que estaban en su 4º cuatrimestre, la universidad se rige por cuatrimestres, y los que estaban en la estancia 2, estaban en el 7º cuatrimestre. Entonces también, o sea, podías notar diferencias del nivel en el que estaban los del cuatrimestre 4 versus los que estaban en el 7º cuatrimestre. Y bueno, creo que solamente tuvimos 2 chicas de comercio internacional, que ahí fue realmente pues solamente la experiencia que ellas tuvieron para hacer el trabajo de campo, pero bueno, también se les dio su respectiva paga. Entonces, cuando les decimos, trabajamos con 54 estudiantes, pues de pronto no es un número tan fácil de manejar, y sobre todo porque fue un contexto en el que estábamos en pandemia. Entonces, la mayoría de este trabajo con los estudiantes o el acercamiento que se tuvo con ellos fue vía virtual. Nosotros, creo que igual aquí en Chapingo, pues se trabaja mucho con Microsoft Teams. Entonces, sí queríamos como resaltar esta parte, ¿no? Porque trabajamos con 54 estudiantes, pero trabajar con tantos estudiantes realmente es una carga de trabajo muy grande, porque pues trabajamos hay que poner un anuncio de bienvenida, hay que decirles, miren, ya está la base, ya está el mapa, ya está el link de la encuesta, subirles los archivos. Después de eso, bueno, hicimos una capacitación de cómo donde les mostramos la encuesta, pues darles algunas indicaciones muy generales para que pues la información que se levantara fuera lo más cercano a la realidad de cada una de las empresas. Ahí se podrán dar cuenta pues que era cuando una mesita por estudiante y todo el tiempo con el cubrebocas, pero hicimos esta capacidad. De hecho, es la única vez en todo la primera vez, solamente 2 veces convivimos con los estudiantes de manera directa. Esta fue la primera, donde fue la capacitación, que insisto, estábamos en COVID, y ya la segunda fue cuando hicimos el cierre del proyecto. Entonces, realmente el trabajo fuerte pues fue vía Teams, y eso pues también tiene sus limitaciones. Entonces, estas imágenes ya son anuncios que les poníamos, ¿no? O sea, ya se había levantado la información, que bueno, o sea, me estoy saltando el paso de que cuando ellos estuvieron haciendo trabajo de campo, pues ahí te toca hacerla de todo, ¿no? Como motivadora, porque de pronto recibíamos mensajes de maestra, es que en esta empresa me trataron muy mal, maestra, es que ya no quiero hacer esto, y es empezar como mamá, ¿no? Así de, no, ánimo, así está el trabajo de campo, te va a pasar esto, pero seguramente te vas a encontrar con alguien
alguien que te trate de mejor manera. Entonces, ya después del levantamiento de la información, les platicábamos que pues también nos ayudaron a capturar la información en la base de datos. Y pues no nada más era capturar la información, era dar el seguimiento de, oye, vamos a revisar la base, fulanito dijo que había levantado 11 encuestas y pues ahí los etiquetamos, ¿no? Tú y tú, te falta levantar, actualiza, ya pasó tanto tiempo, no es posible que no estés actualizando la base. Entonces fue mucho trabajo, datos perdidos, ¿no? Que son típicos cuando uno levanta información en campo. Entonces, insisto, quisimos como resaltar esta parte porque es mucho el trabajo que se tiene que hacer con los estudiantes y te toca hacerla de muchas cosas, ¿no? También les decíamos que los estudiantes nos ayudaron a empezar a hacer algunos trabajos del análisis de la información que se obtuvo y pues ahí, ¿no? Bueno, ya Arely ahorita les platicará sobre las infografías. Y algo también que creo que nos desgastó mucho fue la parte administrativa del trabajo con esos estudiantes, porque como les decíamos, o sea, el gancho para invitarlos y que aceptaran fue, con nosotros puedes finiquitar tu estancia 1, tu estancia 2, pero eso implica un montón de formatos por entregar, ¿no? Entonces nosotros, en la carpeta del equipo, teníamos una carpeta que era trámites administrativos, la carpeta de Arely, mi carpeta y la de la otra maestra, y cada una teníamos repartidos esos 54 estudiantes, ¿no? Porque hay que hacerles que una carta de aceptación, una carta de finalización, un informe parcial, un informe final, y pues así estaba cada una de las carpetas. Y ojo, digo, no sé si tuvieron la oportunidad de tener clases con el doctor Leos, pero algo que yo le agradezco mucho en particular al doctor Leos y que es algo que aplico y que sin eso no puedo vivir de pronto, pues son las famosas nomenclaturas de los archivos. Yo cuando estaba aquí en el doctorado, él nos dio clase de macroeconomía y todas las tareas que nos pedía era, hay que seguir esta nomenclatura. Y el doctor y nada más éramos 5 en mi grupo de doctorado. El doctor no nos revisaba hasta que todos seguíamos la nomenclatura que él nos había solicitado, ¿no? Era guión bajo, no era guión medio, era guión bajo. Entonces, pues es algo que aplicamos mucho ahora nosotros y pues así era con los estudiantes, ¿no? O sea, tu archivo no está bien, no lo llamaste bien, porque al final esto te genera cierta disciplina. Y ya tener 54 cartas de aceptación y no saber de quién es esta carta, pues es una locura. Entonces, eso fue también de las partes, yo creo que muy desgastantes en todo este caminar del proyecto de investigación. Listo. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuál fue la información obtenida en la encuesta que levantamos, que aplicamos a directores de las MIPYMES? Bueno, fueron los datos generales de la empresa, la infraestructura y TIC de la empresa, datos generales del director, los insumos del sistema, procesos del sistema y resultados del sistema. Estos 3 puntos son, de hecho, insumos, procesos y resultados son la parte que vienen a integrar el análisis sistémico. Entonces, pues bueno, ahorita los vamos a retomar. Y también se levantó necesidades de la empresa y como estábamos en COVID, pues también metimos una batería de preguntas sobre la empresa y el COVID, cómo lo habían abordado, qué había pasado con ellos. Entonces, pues bueno, aquí está los elementos de la empresa como sistema. Ustedes pueden ver que, bueno, un sistema tiene entradas, que en este caso, o tiene... aquí error de... Tiene entradas que sean los insumos, tiene procesos que es cuando se están relacionando estas entradas y tiene salidas. Entonces, bueno, en las entradas, ¿qué fue lo que tomamos en cuenta? ¿Sobre qué preguntamos? Recursos humanos, análisis de mercado y proveedores. Los procesos, ¿cuáles procesos tomamos en cuenta? Finanzas, mercadotecnia, dirección, innovación, producción, operación y gestión de ventas. Y de salidas, ¿cuáles fueron? Satisfacción de la empresa, ventaja competitiva, responsabilidad social empresarial y ámbito de venta. Esto fue las preguntas que se abordaron durante la aplicación de la encuesta y como les decíamos, como les mencionaba la doctora Eli, esto llevó un promedio de 45 a 50 minutos, o sea, no era una encuesta fácil de contestar en el sentido del tiempo que implicaba y a veces los alumnos tenían que regresar no una vez, sino 2, 3, 4 veces para que los atendiera el director, porque además otra persona a veces no los quería atender y también era necesario que fuera con el director. Entonces, a veces tenían que regresar 3, 4 veces y como les dice la doctora Eli,
estos chicos, estos alumnos nos tocaron de zonas que nada que ver con Texcoco, nada cercanas a Texcoco, entonces pues tenían que venir, afortunadamente estaban en vacaciones, algunos se echaron 3, 4 vueltas, algunos aquí en la parte que tenemos muy cerca de Salitería pues tenían que venir 5 o 6 veces, ¿no? Y aunado a los perros, a veces a la zona, el horario, todo esto, pues hay una combinación de situaciones que les decíamos simplemente vayan, traten, pero si ven un riesgo, pues retírense, ¿no? Podemos hacer otra cosa. Podemos sustituir o ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, estos son los elementos de la empresa como sistema. Uno de los primeros productos que se entregó, y ojo, este no estaba comprometido en lo que eran los productos de la convocatoria Comecit. En la convocatoria Comecit se habían comprometido un artículo enviado a revista que se envió, se cumplió, y estaba también 3 tesis. Esos eran los 2 productos fuertes de la convocatoria Comecit, lo que nosotros hayamos comprometido en el proyecto. Pero ya ahí platicando, pues la doctora Eli dice, no, pues hay que generar algo más. Dice, siempre llegamos, nos vamos y ya no regresamos. Entonces se diseñó esta infografía. Como ustedes pueden ver, la infografía, pues bueno, tiene el sector al que pertenece, tiene el año de inicio de operaciones y tiene el tamaño. Y entonces aquí hay alguna información que es respecto a la empresa, donde dice yo, tiene el promedio y tiene los datos del municipio mínimo y máximo, y aquí están todos lo que se preguntó, que va desde recursos humanos, análisis de mercado, hasta incluso responsabilidad social empresarial, principios, asuntos, valoración del entorno y conflicto interno. Entonces, todo esto se les trataba de dar un panorama y se explicaba. Ahí ustedes pueden ver incluso las gráficas con situación con respecto al tamaño de la empresa, si era micro, pequeña y mediana, o con respecto al sector, comercio, industrial o servicios. Entonces tenían la información, tenían un panorama de cómo estaban ellos con respecto a los demás en su municipio, en todas las empresas del municipio de Texcoco. Y bueno, aquí igual está la información de cuándo fue levantada, ¿no? Entonces, aún así, pues ahí también viendo la vigencia de esta información. Entonces, este fue el primer producto que se entregó como agradecimiento a que nos habían brindado su tiempo. No solamente habíamos llegado y nos habíamos ido con la información como por lo general pasa, sino también ya habíamos regresado a darles algo, a darles una muestra de lo que se había hecho con su valioso tiempo. Y entonces, pues bueno, a los alumnos les solicitamos por favor que como evidencia tomaran una fotografía. Y ustedes pueden ver aquí, hay una papelería, hay un consultorio médico, hay una tienda de abarrotes, incluso hay una tienda electrónica, Mitsu me parece que dice ahí. Entonces, ahí están parte de las MIPYMES que participaron, y aquí solamente es alguna muestra. Entonces, incluso ahí se puede ver a un alumno entregando la infografía, ¿no? Que sería esta, aquí está el alumno entregando y tratando de explicarle pues a cada uno de ellos lo que representaba y cómo estaban ellos con respecto a las demás empresas, respecto a su sector y el tamaño de la empresa. Entonces, pues bueno, esta fue la segunda vez que nos vimos con los alumnos. La primera vez fue cuando les dimos la capacitación. Aquí ya es cuando hacemos el cierre del proyecto Comecit, cuando ya cumplimos con el levantamiento de la información. Incluso aquí pues ya estábamos a punto de hacer las tesis, ¿verdad? Ya las tesis con los chicos ya estaban a punto de titularse los 3 alumnos, pero aquí pues fue un convivio de agradecimiento con todos los que trabajaron en campo, y aquí pueden ver a todos los chicos. Aquí está pues la doctora Eli, su servidora, y aquí está nuestra jefa, la doctora Nancy. Entonces pues ahí todos muy contentos, disfrutando y pues de la experiencia de haber participado, de haber pertenecido a este equipo de trabajo. La verdad es que en realidad esa selección sí llevó tiempo, sí costó, y aún así hubo algunos, ¿no?, que decíamos, me dice la doctora Eli, ¿cómo se te pasaban esto? Le digo, es que trabajaban muy bien en equipo, y resulta que ya después ahí había 2 que no estaban trabajando muy bien, que tuvimos que estarlos ahí jalando, ¿no? Pero bueno, esta fue la segunda vez que los vimos al cierre del proyecto, donde ya teníamos esas 3 tesis y ya teníamos también un artículo enviado a revista. Entonces, ahí fue la segunda vez que los vimos. Y bueno, ya después de que hicimos el levantamiento de la información, en realidad es cuando también ya empezamos a trabajar con los tesistas, con las tesis que habíamos convenido a Comecit,
y aquí pues plantearles un poco pues los tiempos que tuvimos. La UPTEX tiene la particularidad de que tienen muy poquito tiempo para hacer tesis o tesina, con eso se pueden graduar. Entonces realmente solamente teníamos 4 meses para ya empezar a trabajar con sus tesis. Digo, ya teníamos de gane pues todo el levantamiento de información. Entonces aquí están pues, los estudiantes, los temas que ya empezamos a abordar: responsabilidad social, ventajas competitivas, la logística en la distribución y pues bueno, los dictámenes que se hicieron, y un poco presentarles pues así es. Ya con esto pues ahora sí terminamos, por lo menos ya con Comecid, de entregar los productos. Ya pues es esta cuestión administrativa de que pues te piden informes parciales, informes finales, y pues esperar ya su veredicto y que te den una carta de liberación, que dicho sea de paso apenas nos la mandaron, pero bueno, ya se terminó con Comecid en ese sentido. Listo. Bueno, entonces ya habíamos terminado con los productos de Comecid, ya estaban las 3 tesis y ya estaba el artículo enviado a revista, el artículo científico. Entonces veíamos que era una gran base de datos, es de hecho una gran base de datos, y no llevábamos ni el 20% de información analizada. Entonces decidimos pues lo comentamos con la doctora Nancy y ya pues, quedamos en qué, en hacer un primer acercamiento, en platicar con los profesores, en el sentido de proponer esto. Ellos asesoraban tesis analizando esta información, pero además más adelante era esa tesis convertirla a capítulo del libro. Y entonces, bueno, todo fue vía Teams, y el 4 de octubre del 2022 nos reunimos vía virtual con varios profesores. Y entonces les proponemos a partir del tercer cuatrimestre, trabajar una tesis con alumnos, ¿sí? Y que después esa tesis se convirtiera en capítulo del libro. Pero sí les hicimos la precisión. La verdad es que esto va a ser rápido, va a ser muy intensivo el trabajo. O sea, la tesis la empiezan ustedes ahorita en este tercer cuatrimestre, septiembre a diciembre, con los alumnos. Ellos tienen que titularse en abril-mayo del 2023, y después tienen prácticamente 2 meses para hacer esta tesis un capítulo del libro, para transformarla en un capítulo del libro. Entonces, les hicimos mucho hincapié en esa parte. O sea, abril-mayo, los chicos se están presentando, que es el tiempo del primer cuatrimestre, y en julio 2023, 31 de julio, se está entregando el gran borrador, ya ni siquiera es el primer borrador, es el gran borrador del capítulo del libro. Entonces aquí a platicarles algo que igual volvimos a invitar a estudiantes destacados, digo, en las materias que les dábamos, volvimos a invitar a estudiantes destacados ya para hacer tesis, y también a los profesores que dijeron que aceptaron, pues bueno, también les comentamos. Entonces aquí fue que les mostramos cuáles eran los temas, los posibles temas. Nosotros hicimos como que una selección de temas, y entonces ustedes pueden ver aquí los temas que proponíamos. Todo lo que está aquí en conceptos pues eran las preguntas del cuestionario, y cada una tenía 4 o 5 respuestas. Entonces, ¿cuáles temas se abordaron? Bueno, se planteaba el desempeño de las empresas, relación entre análisis de mercado y marketing y gestión de ventas en las empresas, la cultura financiera de las empresas, el efecto del entorno en el desempeño de las empresas. Y vean, aquí ya tenemos la ISO 26000, responsabilidad social y empresarial, incluso en 2 temas: la productividad como resultado de los recursos humanos y el conflicto interno de las empresas, el papel de los proveedores, la innovación y su relación, y el efecto de las TIC en las empresas. Entonces, eran los primeros 8 temas que nosotros propusimos, y bueno, ahí estaba la información del cuestionario que se podía utilizar y que nosotros proponíamos. Sin embargo, había otros temas más, y aquí pues también cabe destacar que incluso que se analizó también, se propuso analizar el contexto del trabajo reproductivo, dirección de las empresas micro, pequeñas y medianas, para ver el papel de la mujer. Y aquí algo muy importante es que después este tema fue muy peleado y salieron otros temas, ¿no?, a partir de este. Entonces, pues bueno, esta era parte de los temas que nosotros propusimos. Como pueden ver ustedes, toda esta es información del cuestionario. Entonces, incluso había un tema que se trabajó para saber cuál era el alcance hasta ese momento de la universidad, y que era la vinculación de la Universidad Politécnica de Texcoco con el entorno empresarial en Texcoco.
Entonces, bueno, estos eran 16 temas que nosotros propusimos y esta base que ustedes pueden ver la pusimos en el equipo y ahí les dijimos, por favor, ustedes anótense, la indicación fue, ustedes elijan el tema, ahí está, va a estar 2 días disponibles, profesores que van a participar, elijan el tema, entonces nadie sabía con quién iba a trabajar, o sea, fue así, vamos a trabajar porque coincidimos en el tema, porque nos llama la atención el tema, porque nos gusta el tema. Por supuesto, tratamos de que también los profesores que invitamos pues, fueran profesores que realmente querían hacer esto, que se comprometieran con esto y los alumnos pues ya habíamos seleccionado a algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues aquí hubo una selección de temas. Y bueno, aquí podemos ver entonces que de esos 16 temas que nosotros propusimos, al final quedaron 10 tesis realizadas. Entonces, ustedes pueden observar, la 4ª línea es influencia del perfil de los directivos en el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, aquí participó Jenny, que está aquí, ya la vi. Entonces, aquí participó Jenny y ella se tituló con información de esta base de datos. Y esa fue su tesis. Y bueno, ella se titula el 26 de abril del 2023. Ella es parte de la primera tanda de, pues de tesistas. Ahora, aquí ustedes pueden ver, bueno, a lo mejor ustedes como alumnos no, la mayoría no, pero algunos maestros pues ya pueden ir, yo creo que ya identificando algunos nombres ahí, de los directores y asesores. Nuevamente aquí tenemos la siguiente tanda de tesis, o sea, fueron 10 tesis, esta fue del 27 de abril, y aquí nuevamente están las tesis. Entonces, como les decía, aquí hubo otra tesis también muy interesante, que fue el contexto del trabajo reproductivo en la dirección de las empresas micro, pequeñas y medianas. Esta alumna también ahorita ya se encuentra en la maestría en centros regionales, en desarrollo rural regional. Y bueno, aquí también decir que bueno, pues contamos con la doctora Sarita Racilla Manuel, que es experta en estos temas, entonces pues la aprovechamos al máximo también. Bueno, entonces nosotros fuimos muy claras y precisas en el sentido de que se les mencionó a los profesores que había que trabajar con la tesis y después transformarla en capítulo del libro. Y se les hizo mucho hincapié en que había una fecha límite para entregar el primer borrador. Sin embargo, también se les dijo, el borrador concluido, si bien tiene esta fecha, es importante señalar que los capítulos que no se entreguen concluidos en la primera fecha indicada quedarán fuera del libro. Entonces, se les daban las indicaciones de al menos de todo lo que sería la guía de autor y empezábamos con la extensión máxima, 12 cuartillas, cuadros y figuras y literatura incluida. Pero ¿cuál era esa primera fecha? Esa primera fecha era el 23 de junio, era la primera fecha que ellos nos tenían que entregar su borrador y entonces aquí pues entró el trabajo intensivo tanto de la doctora Eli como del mío, en el sentido de que empezamos a revisar. Ahora, ¿qué pasó aquí? Por supuesto, nos enfrentamos con esto, ¿no? Algunos colaboradores eran profesores con habilidades de escribir. Ya esto ya lo venían haciendo de manera, digamos, pues, si no continua, pues ya sabían lo que era escribir, pero hubo maestros que era su primera vez. Entonces ahí, pues sí batallamos. Os digo, siempre se batalla, siempre cuando estamos escribiendo en lo que nos llega la inspiración o en lo que abordamos, empezamos, pues siempre se batalla, ¿no? Pero había maestros que nunca lo habían hecho, entonces, pues sí, eso fue como que un doble trabajo, porque además había que tratar de apoyarlos para que pudieran salir con lo que ellos también querían realizar y participar, que era este capítulo del libro. Entonces, pues bueno, junio y julio del 2023 fueron revisiones internas, para que entonces pudiera quedar un documento que después pudiera ser enviado a esa revisión por pares. Entonces, pues bueno, sí se hizo mucho hincapié en esas fechas. Entonces, en las fechas que nosotros les decíamos, pues ya nos enviaban su documento, lo revisábamos, se lo regresábamos y por supuesto también teníamos que coincidir en las correcciones que les hacíamos y por supuesto todo era pegado a la guía de autoría, lo que nosotros pues en ese momento sabíamos, ¿no? Entonces ahí están las dos fechas importantes y siempre se les estuvieron manteniendo aquí a los profesores, a todos los colaboradores.
Bueno, y una vez que los capítulos ya llevaron un primer filtro de revisión, digo, mucho antes de ya tener, digamos, ese capítulo listo para que alguien externo a nosotros lo revisara, pues nos dimos a la tarea de, bueno, hay que formar este consejo arbitral para que pues obviamente el libro también nos sirviera en términos de Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, aquí también mencionarles que la mayoría de las personas que nos apoyaron en el Consejo Arbitral son egresados de CIESTAM. Entonces, aquí mencionarles que, bueno, ahorita pues todos ustedes son estudiantes, ¿no? Ya sea de maestría y de doctorado, pero pues tienen esa idea de formarse, bueno, más bien de desempeñarse como académico, de desempeñarse como investigador. Entonces es muy importante que pues desde ahorita mantengan estas relaciones con sus compañeros, porque una vez egresados, pues esos mismos compañeros son los que de pronto te pueden apoyar. Entonces, por ejemplo, aquí está Beto, Eri, Peti, Rodo, que fueron compañeros ya sea en maestría o doctorado con los que colaboramos y que pues ahorita ya, Yuli, me faltaba Yuli, que ahorita pues cada quien ya está desempeñándose ya sea como profesor investigador o como investigador netamente, como es el caso de Yuli y de Eri, que Eri está en INIFAP y Yuli está en CIATEC. Entonces, esto es muy importante, lo queríamos recalcar de que pues hay que mantener esas relaciones porque ya del otro lado pues son esos, como todo, ¿no? Lo que te permite de alguna manera lograr algún objetivo. Entonces, ellos nos hicieron el gran favor de formar parte de este consejo arbitral. Y pues igual, ¿no? O sea, a manera de, ustedes sabrán que pues muchas de estas cosas no se pagan, entonces a manera de agradecimiento, pues les emitimos a cada uno de estas personas una constancia de arbitraje. En promedio, bueno, más bien la mayoría de ellos nos revisaron 2 capítulos cada quien, entonces fue una constancia de arbitraje por cada uno de los capítulos que nos revisaron. Y bueno, ya finalmente, una vez de que pues se mandaron los capítulos a revisión, de que mandaron las observaciones, pues ya llegó el ansiado final de, bueno, ya están los capítulos. Entonces ya podemos, mandamos el anuncio y ya tuvimos el documento final para pues finalmente mandarlo al editorial. El libro se publicó en una editorial que se llama Ediciones de la Noche, que forma parte de la Universidad de Guadalajara. Así es. Entonces, bueno, aquí está nuevamente ya la portada del libro. Esto se envió en noviembre de 2023 y ya para diciembre teníamos entonces el primer PDF para la revisión de los autores en su capítulo. Entonces ya cada uno revisó, vio que hacía falta, lo indicó y se volvió a enviar. Entonces ya el libro como tal, pues ya sale en febrero del 2024, ya está publicado. Y bueno, aquí podemos ver igual el directorio de la universidad, el consejo arbitral y lo que decía la doctora Eli, no tan importante a final de cuentas. De esto solamente la doctora Fabiola Sánchez Galván no es egresada de CIESTAM, esa ya se fue conociendo durante todo nuestro camino que vamos haciendo de investigación, pero en realidad es muy importante esta parte, ¿no? Lo de esa integración, esa red, eso que vayamos manteniéndolo, porque a final de cuentas pues a todos tenemos el mismo interés, ¿sí? Tenemos un interés en común y bueno, qué mejor que hacer lo mejor posible en la investigación. Entonces, bueno, aquí están los colaboradores. Estos colaboradores son todos los que tienen un capítulo del libro, en este libro, vaya la redundancia, son todos los autores, ¿sí? Son estos los que están aquí. Entonces, pues bueno, algo importante también es que aquí estamos haciendo un agradecimiento a Comestir, porque gracias a ellos es que nosotros pudimos tener esta base de información. Ahora este libro también se lo hicimos llegar a Comestir con un oficio para que vieran el impacto, ¿no? A final de cuentas, hasta dónde habíamos llegado con esto, gracias a su apoyo y lo que se había generado. Entonces, pues también Comestir tiene conocimiento de que ya está el libro. Ahora, las personas que ven aquí ustedes son los que veían en la fotografía del cierre de proyecto. Son todos los alumnos que participaron a levantar la información. No nos falta nadie, tratamos de no equivocarnos en los nombres, hay unos nombres que todavía al final se estaban corrigiendo, pero bueno. Y como les decíamos, ¿no? O sea, además también se buscó que este producto nos sirviera a nosotros, nos sumara para el SNI. Y bueno, su respectiva leyenda, este libro acredita el proceso de evaluación por pares, bajo la modalidad de doble ciego, por los integrantes del Consejo Arbitral. Entonces, nuevamente se hacía ese énfasis, se colocaba, y pues bueno, esto es entonces el agradecimiento a estos alumnos que si bien no están participando, no participaron en algún capítulo como tal directamente, pero bueno, aquí están ellos, ¿no? Todos los que
destinaron su tiempo para obtener esta información, que si bien se les pagó, bueno, eso es lo mínimo, porque yo creo que lo que más les gustó a ellos fue la experiencia de poder salir a campo, levantar la información y de poder incluso relacionarse y ver cómo estaba el entorno, cómo estaba el contexto, y muchos pues estaban muy contentos con lo que habían visto, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el contenido del libro? El libro contiene 12 capítulos, entonces aquí hay 2 temas, la introducción y el método. Y bueno, el capítulo 1, aquí va a ser muy importante, si ustedes pueden ver, algo que voy a destacar es que los primeros autores cuando eran estudiantes, el primer autor era el estudiante, vaya, de su tesis pasó a capítulo, entonces él iba como primer autor de ese capítulo del libro. A final de cuentas también ese reconocimiento, pero también es tomar en cuenta que esto le va a servir para más adelante. ¿Y qué pasó aquí? Pues aquí ustedes pueden ver el capítulo 1, características sociodemográficas de los empresarios y su impacto en las empresas, y aquí está Genichet Sánchez González. Entonces, de hecho, pues ella lo presentó también cuando estábamos en el proceso, cuando ella estaba haciendo todo su proceso de entrar aquí a la maestría. Y bueno, después tenemos el capítulo 2, también al inicio está un estudiante que es Karen Estefanía. El capítulo 2 es factores que influyen en el cierre de MIPYMES en Texcoco, Estado de México. Y después tenemos el capítulo 3, selección de proveedores en las MIPYMES de Texcoco, criterios para tomar decisiones. Este fue trabajado por puros profesores de la UPTEX. El capítulo 4 también fue trabajado por puros profesores de UPTEX y es la cultura financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas en Texcoco. El capítulo 5 fue la ventaja competitiva en las MIPYMES de Texcoco, acciones de diferenciación. Y aquí el primer autor es un alumno, Daniel Juárez Vázquez. El capítulo 6, herramientas digitales en las MIPYMES de Texcoco, oportunidades y limitaciones, también fue trabajado por puros profesores de UPTEX. El capítulo 7 y el capítulo 8, aquí es donde quiero también hacer esa parte de énfasis en el sentido de que contamos con 2 especialistas, vaya, en ese tema de perspectiva de género, como la doctora Sarita Racilla Manuel y la doctora Citlali Melissa Segura Salazar. Entonces vean los temas que también se pudieron abordar, la participación de las mujeres en la dirección de las microempresas y el contexto del trabajo reproductivo en la dirección de las pequeñas empresas. Entonces, de un primer tema que nosotros les mostrábamos al principio, bueno, se generaron 2, porque entonces teníamos a 2 personas que podían trabajar el tema. Igual en ambos, tanto en el capítulo 8 va una alumna, y en el capítulo 7 y en el 8 también va otra alumna. De hecho, Tami Belén Cervantes Carranco ya ahorita se encuentra en su segundo año de maestría, pues en lo que les comentaba, en centros regionales. Entonces, bueno, el capítulo 9 fue nivel de responsabilidad social empresarial en las micro, pequeñas y medianas empresas. También el primer autor es una alumna, Scarlett Jafari. De hecho, aquí hay que decir algo importante. El capítulo 5, el capítulo 9 y el capítulo 11 fueron las 3 tesis que presentábamos como producto y después pasaron a ser capítulo de libro. Entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente el capítulo 10, responsabilidad social empresarial, retos y perspectivas de las microempresas comerciales y de servicios. El capítulo 9, rescatando esta parte del impacto de la pandemia de COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas, y terminando con la vinculación de la Universidad Politécnica de Texcoco, y después algo sobre los autores, pues, para que nos conocieran. Y bueno, el anexo es la encuesta. El anexo es la encuesta con la que se trabajó, y este es el contenido y este es el material que se trabajó. Y esto, bueno, por supuesto, aquí está todo ahora sí que la experiencia de cada uno de los comités que trabajaron para el desarrollo de cada capítulo del libro. Entonces, pues bueno, este es el contenido que pues estuvo en este capítulo del libro, en este libro. Y ya para terminar, quisimos hacer énfasis en estas 2 cosas, disfrutar y confiar en el proceso, porque cuando uno es estudiante de maestría, de doctorado, o sea, la investigación de pronto depende principalmente de ti, ¿no? O sea, no te tienes que estar preocupando porque ya levantaron la encuesta a los chiquillos, este capítulo del libro no se termina, fulanito me dijo que hoy me lo mandaba y no me lo mandó. Entonces, de pronto se puede volver un proceso estresante. Entonces, cuando ponemos, pues hay que disfrutar y confiar en el proceso, pues tal cual, ¿no? Porque no depende de nosotras. O sea, desde el trabajo de campo, donde dijimos, tú vas a levantar esta encuesta y resultó que ya no se pudo levantar esta encuesta y que había que reemplazar la empresa, hay muchas cosas que en este tipo de experiencias, pues no las puedes controlar.
Sin embargo, pues no se te debe de olvidar de disfrutarlo, ¿no? Porque, o sea, hubo mucho trabajo por detrás. Pasaron por lo menos 2 años para llegar a la publicación del libro, pero al final ya se concluyó, ya pasó, entonces hay que disfrutarlo. Y en ese sentido, pues la máxima del doctor Teodoro, paciencia y buen humor, ¿no? O sea, hay que tener mucha paciencia y hay que tener pues este optimismo. Digo, claro está que hay que tener normas editoriales, claro está que hay que seleccionar bien con quién vas a trabajar y todas estas cosas que están de fondo, pero yo creo que lo más importante es esto, hay que disfrutar, hay que confiar, hay que tener paciencia y hay que tener buen humor. Y pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias.